patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, soy Celina Rodríguez. Qué bueno que me acompañas en Entrevista con Celina con este tema pero sumamente importante que es el COVID-19. Va en serio, es una tremenda crisis y todavía parece que hay gente que no lo quiere tomar muy seriamente como debe de ser. No nos cuidamos, no siguen el protocolo, en fin. Me da mucho gusto presentarles nuevamente, no sé si recuerden a Daniela. Ella es Daniela Ortiz Ríos, obtuvo su maestría en Desarrollo e Innovación de Medicamentos en la Universidad de Groningen, en Holanda. Actualmente está trabajando en la obtención de su doctorado en la Universidad de Guadalajara, su doctorado en nanomateriales. Qué gusto entrevistar a una gente y a una joven jalisciense tan preparada. Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Gracias por tu tiempo. Dani, nanomateriales, ¿qué quiere decir en lo que estás obteniendo tu doctorado? Bueno, nanomateriales es hablar de una escala nanométrica y eso es hablar de la 1.000.000.000ª parte de un metro, algo muy pequeñito. Y lo que sucede es que hace muchos años, el padre de la nanotecnología, Richard Feynman, él fue el primero que acuñó este término de nanotecnología y él decía en aquel entonces que existía una nanomateria o existía... La materia puede tener propiedades muy diferentes a las que presenta una escala nanométrica cuando uno la veía a escala nanométrica. Perdón, escala macroscópica y a diferencia de cuando la veía a escala nanométrica. Entonces él decía que se necesitaban métodos para crear estos nanomateriales y para poder analizarlos y así comprobar que la materia se comporta de manera diferente a esta escala. Qué interesante. Estos son los nanomateriales, es prácticamente lo que conocemos, pero en una escala nanométrica. Fíjate, o sea que en partículas pequeñísimas. Muy pequeñitas, muy pequeñitas que se necesitan microscopios sofisticados, no los comunes, que es el microscopio óptico, sino otro tipo de microscopios para observarlo, así como otras técnicas para caracterizar estos nanomateriales. Y dentro de estos nanomateriales, ¿cómo entra el COVID-19? Bueno, los virus como tal, o también, digamos, todo lo que conforma el virus es en escala nanométrica. Entonces, digamos, cuando el virus se va autoensamblando, porque es lo que hace cuando entra al cuerpo, pues se replica y después se autoensambla en estas esferitas recubiertas por su membrana o capa de grasa. Eso lo hace como si fuera una nanopartícula. Las nanopartículas también, o las nanomateriales también siguen este autoensamblaje. Entonces, la biología con los nanomateriales está sumamente relacionada. Qué interesante. Bueno, pues ella es Daniela Ortiz Ríos, maestra en Desarrollo e Innovación de Medicamentos, con su maestría en Holanda, en la Universidad de Groningen, para aquellos amigos que no se nos unieron desde el principio, y actualmente trabaja en su doctorado en la Universidad de Guadalajara en nanomateriales. Qué interesante, aquellas partículas súper microscópicas. Qué gusto volver a entrevistarte, Dani. Bueno, pues hablamos contigo en inicios de la pandemia. Estamos viendo unas cifras muy alarmantes. El gobernador de California dice que los californianos necesitamos despertar ante el contagio del virus corona. No lo estamos llevando en serio y las cifras son cada vez más altas. Te voy a leer 452,600 casos,
y se pierde uno en números, 452.600 casos, más de 8.450 muertes. Fíjate nada más, de acuerdo a estas cifras, con el periódico San José Mercury News, hay 52 municipios, digamos, el equivalente en México, 58 condados en California, de ellos, 38 de ellos, que representan más del 90% de la población que vive en California, con cifras altísimas. No les extrañe si nos regresan a casa. ¿Y por qué ha sido? Porque no hemos respetado, por favor, lo que son las medidas necesarias. Miren, la situación es tan grave que una persona de una familia, nada más voy a decir Rocío, ella muy gentilmente me habló la semana pasada, quizá le escuchaste en mi programa Buenas tardes con Celina en la radio, por la 1370 AM La Caliente. El jueves la entrevisté muy gentilmente, el martes pasado, muy gentilmente me dijo, yo quiero llevar el mensaje a la comunidad latina de que esto va en serio. En mi familia, me dijo, tenemos 10 contagiados, estaban esperando el resultado de otra persona. Su mamá estaba en el hospital, otra persona, tengo entendido, su familia también en el hospital, su papá contagiado, o sea, varios contagios por la exposición que tuvo un pariente que fue a que fue a una reunión en donde había una persona contagiada. Entonces, con esto les digo que por favor lo tomemos en serio, es sumamente crítico esto. Daniela, tú que eres especialista en esto, mientras no haya una vacuna, y para eso todavía fácilmente podemos decir unos 9 meses, fácilmente de aquí a que se termina, ¿no? Todas las pruebas, hay 2 laboratorios que están con buenos indicios, pero todavía lo que me refiero es que debemos de seguir con las medidas, con el protocolo. Háblanos de esto, o sea, mientras no haya vacuna, estamos con el peligro y los números en aumento. Tú que eres especialista en esto, quiero que le digas, por favor, a nuestra gente, a nuestros amigos que nos están viendo esta noche. Sí, bueno, así como lo mencionas, mientras no se tenga la vacuna o se tenga un tratamiento, hay que seguir con las medidas que nos ha dictado el personal de salud, sí, que es el distanciamiento social, el uso de cubrebocas en lugares públicos y el lavado frecuente de manos. Entonces, esas siguen siendo las medidas y van a seguir siendo. No hay cura, no hay un tratamiento que nos vaya a proteger, más bien hay que hacer un análisis de cuál debería de ser la nueva normalidad, y esa es pues cambiar nuestros hábitos, ¿no? Para fortalecer el sistema inmune, porque bien esto ha sacado a relucir los alarmantes hábitos y prácticas que tenemos todos, que han terminado por deteriorar nuestro sistema inmune, y ahí tenemos las consecuencias, ahí está cobrando la factura. Entonces, tenemos que entender que la solución no va a ser la vacuna, porque va a llegar esta vacuna y nos vamos a proteger de este virus, pero van a venir otros. Y no sabemos con qué fuerza vayan a venir y con qué agresividad, y hay que estar preparados. Y qué mejor que entender entonces que la mejor manera es prepararnos protegiendo o fortaleciendo nuestro sistema inmune, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es empezando a cambiar nuestros hábitos alimenticios, haciendo ejercicio, controlando nuestros niveles de estrés, tanto familiar, laboral, como en pareja, digo, en todos los aspectos. Y bueno, no hay otras medidas al momento. Y es algo muy importante, porque el mismo estoy tratando de conectar los 2 Facebooks para que más amigos nos vean, pero es algo muy importante que ha dicho el mismo director de enfermedades infecciosas aquí, Anthony Fauci, ha dicho que la situación es grave, que debemos de ser sumamente precavidos, y él mismo ha dicho también que hasta que esta vacuna, que va a tomar todavía tiempo, nos estamos exponiendo de una manera innecesaria. Hay mucho de la población latina, seguimos siendo los más afectados. Sí, estamos con los empleos esenciales, pero ¿sabes qué se está dando mucho también? Que nos confiamos, se abrió un poquito la puerta a ciertos aspectos comerciales para reactivar la economía,
Mira, se abrió la puerta, pero la gente salió despavorida, ya con una urgencia de reunirse, de empezar sus fiestas familiares desde el 10 de mayo, no se aguantaron, luego vino el Memorial Day, que es el último fin de semana de mayo, luego el Día del Padre, al cabo nada más viene la familia. Yo quiero que tú nos expliques, Dani, por favor, y si tú que nos estás viendo, tómalo en serio. No el hecho de que sea gente de tu familia implica que están inmunes. Claro. Solamente, como vienen de casas diferentes, quiero que tú que sabes, nos expliques esto, Dani, por favor. Bueno, aquí también es, antes que nada, mencionar que mucha gente se crea esta falsa sensación de las pruebas, porque también se está dando mucho el caso que, por ejemplo, yo me hago la prueba el día de hoy, entonces el día de hoy me hago la prueba, todavía no tengo el resultado, hoy hago una reunión familiar, mañana salgo con amigos, pasado mañana voy a un bar o voy a un restaurante, y así pasan los días, pueden pasar hasta 5 o 6 días más, que ahorita está saturada tanto los hospitales como los laboratorios de detección. Entonces, si nosotros tenemos el resultado en 5 o 7 días después y nos dicen que fue negativo, hay que tener en cuenta que esa toma de muestras se hizo, por ejemplo, el día de hoy, y yo tengo los resultados la siguiente semana. Todo lo que yo hice durante esa semana podría significar que entonces ya soy positiva, pero como mi toma de muestra fue antes de hacer todas esas actividades, entonces voy con una bandera de soy negativo, y eso es una falsa creencia. Y eso sucede mucho en las reuniones familiares, sí, porque se dan los casos de que, bueno, es que soy negativo y voy con la familia, voy con los amigos, ok, sí, pero tu prueba fue días antes. Entonces, esto es lo que se está dando mucho, y que también la gente está creyendo que por ser una reunión familiar, pues no va a pasar nada. Es algo muy inofensivo, sí. Lo estoy haciendo, creen que es más peligroso o más doloroso no ver al familiar, a la mamá, al papá, a la tía, el tío, sí. Y eso es lo que está ocasionando los grandes rebrotes o los contagios masivos, porque son reuniones familiares de más de 10 personas, y cada una de estas personas pues trae atrás otras, en promedio, otras 10 personas, posibles contagios, y bueno, ahí se hace el cuento de nunca acabar. O sea, fíjate, has tocado un punto muy interesante y que en general no se ha tratado de manera pública. Tú vas a hacerte tu examen, te dicen que eres negativo, pero si te hubieras quedado encerrado después de hacer ese examen, eres realmente negativo. Sí. Pero como nos dice nuestra entrevista de ella, es Daniela Ortiz Ríos. Ella es maestra en desarrollo de innovación de medicamentos en Holanda y además estudia su doctorado, candidata a doctorado de la Universidad de Guadalajara en nanomateriales. O sea que tienes una preparación increíble, Daniela, felicidades. Tienes las cartas, la preparación académica, la experiencia para lo que nos estás diciendo. O sea, si como no estamos cumpliendo el protocolo bien al pie de la letra, nos juntamos con gente de nuestra familia como si eso nos protegiera cuando estamos en casas diferentes. Sí. No se usa el cubrebocas o no lo quitamos obviamente para comer. O se coloca de mal manera, que esa es otra son como muchas falsas creencias de seguridad o de protección que como decimos, es tantito, es poquito, es solo un datito, no pasa nada, yo me cuidé, y realmente no analizamos bien, o sea, qué es cuidarse en estos momentos y cómo lo estamos haciendo. Entonces, ahí es donde yo veo que está el principal punto débil, donde habría que hacer estas campañas también de información, de que entender que ahorita las pruebas pues tardan, no son en tiempo real, mínimo están tardando, bueno, al menos aquí en Jalisco tardan mínimo 72 horas. Sí, igual. Claro. Entonces, pues ese es el gran problema. Y ahora, bueno, estoy hablando de que alguien le hagan la prueba, porque luego hay gente que sí presenta síntomas y habla para hacer una cita para la prueba y resulta que se la dan en 5 días. Entonces, como todavía no tiene un diagnóstico y solo tiene síntomas leves o ni tiene síntomas, pero cree que es positivo, pues hace estas actividades
y luego a veces les dan una cita para 15 días después y ahí tienes el problema, que puede que haya sido negativo 15 días después, pero durante esos 15 días o un poco de días antes, pues ya fue positivo y ya hubo ahí toda la cadena de contagios. Así es que, por favor, evita, mira, ya después habrá tiempo para reunirnos, sobre todo si tienes personas mayores de edad. A los latinos. Sí, adelante. Ahí me gustaría mencionar un punto porque luego mucha gente me lo ha comentado, que prefieren ahorita estar con sus familias porque, bueno, si esto llegara a ocurrir, pues qué mejor que estar, ¿no? Que saber que estuviste y tuviste tiempos felices. Pero la gente tiene que darse cuenta también o entender que la situación por la que pasan estos pacientes que llegan a estar en un hospital, en un área de COVID, pues no es nada gratificante, es sumamente doloroso saber, porque no puedes ver a tu familiar, no puedes estar con él, y digo, ese es en el mejor de los casos que después se recupera y ya tienes a tu familiar y solo fue una mala experiencia. Pero aquellos que no se recuperaron, pues pasaron sus últimos días solos. Sí. Y entonces es eso, ¿no? También entender que por creer que vamos a estar con ellos por si algo pasa, bueno, no es así. Yo creo que el riesgo al que los estamos sometiendo es tremendo, sobre todo personas mayores de edad que han sido uno de los blancos principales porque ya presentan, tú sabes, una situación médica previa, diabetes, enfermedades cardiovasculares, alta presión, además las condiciones de vida aquí que están caro y varias familias están viviendo juntas, el que se reúnan, insisto, en esas reuniones familiares pensando que no se van a infectar. Mira, la gente se está confiando de hacer hasta reuniones. Hoy recibí invitación para una reunión. ¿Qué dices a esto, Dani? Yo siento que como se están reabriendo algunos negocios, a los que se les ha puesto más difíciles son las salas de belleza del cabello, se les ha permitido trabajar pero solamente afuera, lo cual es imposible para muchas de ellas. Las salas de cera, de depilación, los masajes, se les permite afuera. Como están viendo algunas personas que se reabre algunas actividades económicas, piensan que ya no es tan grave, pero se olvidan que estamos teniendo más casos que inclusive cuando estábamos encerrados. Claro. Estas reunioncitas de amistades, que es padre, claro, yo extraño a mis amistades también, pero quiero que nos insistas en lo peligrosas que son, porque primero empezaremos quizá a 6 pies, pero al rato viene tomar la copita, tomar el refresco, se botanea de la misma charola. O sea, son una serie de cosas que resultan, claro que no, se va a cumplir el protocolo. La verdad, no nos hagamos tontos. Quiero que nos hables de eso, por favor. Bueno, además de eso, es que aquí es importante también mencionar que se han relajado las medidas en todos los sentidos, pero también es un poco incongruente estar restringiendo, por eso lo entiendo, de una parte de la población, reuniones reuniones cuando hay personas que no han dejado de trabajar porque sus empresas no lo han permitido, porque claro, el giro es esencial. Y por otro lado también tienes al menos en Jalisco así es incongruente que estén prohibiendo algunas cosas, pero ves el transporte completamente lleno, sin uso de cubrebocas adecuado, sin una sana distancia. Entonces, no solo son reuniones, sino es todo en general. Todo se ha relajado tanto que por más que tú quieras cuidar ciertas cosas, te das cuenta que lo otro que no está mencionado, no sé, en un mercado, en un tianguis, eso no está regulado, al menos no es aquí en Jalisco, no es el caso. Sí hay muchos protocolos para ir a un supermercado como Walmart, para entrar a alguna plaza comercial, sí lo es, pero de ahí en más, digamos, actividades informales que siguen existiendo y ahí están las evidencias, no se están teniendo esos protocolos. Entonces,
más bien es cómo manejar esa situación. Yo creí que en un momento debieron haber hecho una cuarentena quizá estricta o obligatoria, pero al menos aquí en México no fue así. Fue un poco también, dependiendo de cada estado, fue como se manejó la situación. Sí. Y entonces ahorita estás en una línea muy delgada entre economía, hartazgo de la población también, y, sí. y hospitales saturados. Entonces, esos tres pilares o esos tres ejes, combinarlos para encontrar la mejor situación de prevención o de contención, más bien diría yo, es muy complicado. Es muy, muy complicado desde el punto de vista que lo quieras ver. Político, social, individual, económico, es muy complicado. Y no me atrevería a decir que las reuniones son las que están mal, o que el tianguis está mal, o que reactivar la economía está mal. Yo creo que hizo falta una estrategia real de contención. Pero bueno, eso digo yo desde un punto de vista de salud. Sin embargo, hay que mencionar que yo no tengo el conocimiento de económico. Entonces, no sé qué tanto impacto podría haber tenido una contención de 15 días, de 40 días, una cuarentena real, como en otros países, que sí se tuvo, pero hubo apoyo de gobierno porque se tenía, porque se podía, pero eso es otra discusión más. Entonces, más bien yo le diría a la gente que porque el problema no es tanto a lo mejor la reunión social, sino cómo se tiene esa reunión. Entonces, si se van a tener, pues que sean al aire libre, que sea el uso de cubrebocas obligatorio. No es necesario que estén las, no sé, 20, 30 personas que se juntaban, evitar asistir a lugares donde sí estás en contacto con más desconocidos, que bueno, es que al final tiene que ser así. Lo digo así porque por más que se diga, mientras no exista una cuarentena obligatoria y estricta para todos como un toque de queda, sí, no va a suceder. La gente se va a seguir reuniendo y entonces, pues a veces como dicen, ¿no? Si la montaña no va a ti, pues tú tienes que ir a la montaña. Entonces, ¿cómo prevengo todo esto? ¿Cómo lo contengo? Bueno, haciendo énfasis en esto y también volteando a ver lugares de aglomeración masiva, como te lo menciono. Al menos aquí sí es muy marcado, lo ves mucho en los mercados. Yo que voy al mercado, yo lo noto que ahí no hay una medida, ahí no existe eso. Es como si no existiera el coronavirus ahí. Y eso es muy preocupante. Y lo mismo cuando volteo a ver el transporte público, tampoco, es como si no existiera, no pasa nada y la gente tiene que seguir viviendo. Claro. Sí, mercados, transporte público, lo vemos con los campesinos que han sido también un blanco muy, muy fuerte. Es más, se acaban de autorizar $52 millones para la zona del Valle del Centro de California, el Valle Central. El gobernador Gavin Newsom lo anunció también hoy. Esa es parte de una partida de 190 y tantos millones de dólares que se otorgaron como parte del Centro de Control de Enfermedades para California. 52 millones van para las áreas agrícolas, nada más del Valle Central, que los casos se han disparado. Hay un protocolo digamos que no se ajusta con la realidad que se está viviendo. Los campesinos se van a trabajar en un solo vehículo, en un solo carro en la mañana, o sea, en fin, vamos a seguir hablando de esto. El tema de hoy es la forma como nos podemos proteger, donde nos ha fallado, donde siguen los casos aumentando. Las hospitalizaciones han estado un poco más bajas, pero los casos siguen aumentando y estamos llevando las medidas a medias, también de un protocolo que no se puede ajustar a todas las áreas específicas de vida. Hay distintos grupos de población con distintas costumbres. Vamos a regresar con Daniela Ortiz Ríos. Vamos a una breve pausa y continuamos. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti.
Celina Rodríguez, periodista y comunicadora, que ante la reciente situación que hemos vivido, ha estado al tanto, comunicando y manteniendo al día a todo el público, proporcionando información valiosa y útil para todos los ciudadanos. Su preocupación ante la ola de contagios la ha llevado a tomar acciones en favor de la comunidad, por lo que estará obsequiando cubrebocas a través de tortas ahogadas Tradición Tapatía a todas las personas que consuman en el restaurante en la compra de cada platillo de la lotería, que consta de una mini torta ahogada, un taco de barbacoa, un taco dorado y un taco de canasta. Se te obsequiará un cubrebocas. Visita la sucursal ubicada en 2003 Story Road, Unit 100, San José, California, y adquiere tus alimentos. Ricos tamales, chiles rellenos, menudo para llevar y el mejor champurrado de San José. Sí, señor, de Tamale Factory. Te prepara también la comida de tus taquizas y te la lleva a casa. 408-729-1846. The Tamale Factory, patrocinador oficial de la campaña del cubreboca de Celina. Cuidando juntos a tu familia. 408-729-1846. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos en la Entrevista con Celina. Hablamos sobre la importancia y la urgencia en que realmente respetemos el protocolo de salud, pero hablamos también del protocolo de salud que no abarca toda la diversidad que integra a la población. Hay distintas costumbres, hay distintos estratos sociales, distintas necesidades, distintos trabajos. No se puede ajustar un solo protocolo nada más a la población en general, porque hay variantes importantes. Estamos hablando con Daniela Ortiz Ríos. Ella es maestra en Desarrollo e Innovación de Medicamentos de la universidad. Estudió en la Universidad de Groningen, esto es en Holanda, y actualmente trabaja en su doctorado en la Universidad de Guadalajara. El doctorado es en nanomateriales. Daniela, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Vamos a resumir. Estamos hablando de que pues no estamos siguiendo las pautas como deben de ser, no se está siguiendo el protocolo, vamos a reunioncitas, en cuanto se comenzó a abrir la actividad económica nuevamente, la gente salió sin freno, sin cuidarnos, y también estamos hablando de un protocolo en donde hay gente que debe tomar el autobús, un transporte público, para irse a su trabajo, pero en el transporte público no se están llevando a cabo las medidas necesarias del cubrebocas, en el mercado a donde muchísima gente consigue sus alimentos, tampoco se cumplen. En fin, háblanos de esto. ¿Qué puede hacer la gente? O sea, no es necesario que haya un guardia a la entrada, hay que ser responsables y nosotros mismos usar, por ejemplo, el cubrebocas, entre otras medidas, ¿no? Bueno, lo que yo sugiero, por ejemplo, bueno, para empezar es el uso de cubrebocas, pero el uso correcto del cubrebocas. Porque luego a todos lados a los que voy, me doy cuenta que el cubrebocas para empezar está abajo, sí, y a veces luego se lo ponen de collar o se lo ponen se lo ponen en la cabeza. Entonces, es un uso correcto de cubrebocas. Yo entiendo a veces, bueno, aquí hace mucho calor también y es complicado, pero hay que siempre pensar, asumirnos positivos. Yo siempre he dicho eso, bueno, que asúmete ser un positivo, y más si estás con tus familiares y ten esas medidas de prevención, ¿no? Si tú te asumes positivo, cada que te quieras quitar el cubrebocas, pues vas a decir no, para cuidar a mis familiares y para cuidar a una población, porque si no, nunca vamos a salir de esto. Esto se trata de eso, de solidaridad y de entender que mientras más sigamos estas medidas, pues más pronto, ojalá, podamos salir de esta situación.
eso y no estarse agarrando la cara. Entonces también asumir que donde estamos, pues va a haber gente positiva, ¿sí? Y si estamos pensando eso, que somos positivos y que hay gente positiva, bueno, también vas a tener más cuidado en no estarte agarrando la cara. Y, por ejemplo, vas a un banco, que creo que también puede suceder allá, si vas a un ATM o el cajero, que entonces ahí no hay gel, nunca hubo gel sanitizante, nunca hubo gel antibacterial, y yo no sé por qué nunca se tuvo esa medida que en los bancos, bueno, en el banco sí se tienen esas medidas, pero no se tiene en el cajero, Bueno, que luego es exacto. 24 horas, entonces yo siempre cargo mi botellita con alcohol, en spray, y trato de estar rociando lo que voy tocando, así como mis manos. Cuando voy a casa de mamá, porque es inevitable, o sea, claro que voy a llevar cosas y como mucha gente lo tiene que hacer, bueno, siempre traigo mi cubrebocas y siempre tengo una distancia con ella. Aunque ella a veces, y como muchos de nuestros familiares, quieren estar con nosotros o quieren estarnos abrazando, bueno, hay que cuidarlos porque si los cuidamos ahorita los vamos a tener más tiempo. Me Entonces voy encanta. con distancia, voy un tiempo reducido, no voy todo el día, y eso tiene mucho que ver. Si tú reduces el tiempo, asumiéndote que eres positivo, reduces el tiempo que estás con una persona, además te proteges con un cubrebocas y no tienes ese contacto físico, pues entonces el riesgo está demostrado que está disminuido en gran cantidad. Qué importante, me encantó esta frase que dijiste. Si los cuidamos ahorita, los vamos a tener más tiempo. Sí. Fíjate qué importante, si los cuidamos ahorita, los vamos a tener más tiempo. Cuando cometemos las peores tonterías, yo creo que es cuando sentimos que se nos acaba la vida, sentimos que no va a haber más tiempo y hacemos algunas acciones que no son las mejores, y de ahí ahorita lo estamos viendo, que pues no nos hemos cuidado como se debe y los números van para arriba. Me gustó mucho lo que dijiste, Daniel Ortiz Ríos, el hecho de que asumir, hay que actuar como si fuera yo positiva y hay que actuar como que las personas con las que estoy yo son positivas. Entonces yo creo que esto es vital, nos confiamos y los números se van para arriba. Ahora, ¿qué hay? Hemos hablado del cubreboca. Es importante lavar los que son, que se pueden lavar, cada cuándo se deben de lavar, y también la manipulación del cubreboca, que nuestros dedos no toquen la parte interior y transportarlos bien, ¿no? Háblanos de esto, por favor. Ese punto que tomas es muy interesante porque después de la pandemia nos va a cobrar factura el medio ambiente. El cubrebocas desechable es de un solo uso y bueno, ahora ya hay evidencia, ya hay imágenes, ya hay videos de que está terminando tristemente en la vida acuática, ¿no? Así es. Y esto lo vamos a ver, si no cuando termine esto, bueno, pronto se van a ver el resultado de este uso desmedido. Lo digo así porque se pueden usar otro tipo de cubrebocas como los de tela, que ahorita hablamos de ellos, pero ahorita la nueva normalidad se está volviendo en recubrir todo de plástico. Y entonces cubro todo de plástico y lo quito, lo tiro y ya. Y no se está tomando o no se está haciendo el hincapié o el énfasis en que un lavado de manos no necesita que... Lo vi, por ejemplo, en un restaurante de México, que tú llegas, el valet parking tiene que cubrir todo tu auto con plástico, y luego cuando tú entras al establecimiento te dan unos menús desechables, que yo digo, bueno, si lo puedes consultar eso en tu celular, pero bueno, ahí utilizan menús desechables. Sí. El personal se cambia los guantes cada 2 horas. Ni siquiera creo que en un hospital se estén cambiando guantes cada 2 horas, pero bueno, además uso de careta y cubrebocas desechable que también se está cambiando cada 2 o 3 horas. Todo este exceso, toda esta nueva normalidad nos va a cobrar factura. Y si hablamos particularmente del cubrebocas, pues es de un solo uso, o debería de ser de un solo uso, porque también muchas veces un cubrebocas, hay que entender que es un solo uso. Bueno, cada que se quita, se tendría que volver a poner si no se tuvo una manipulación adecuada del mismo. Entonces, si tú eres una persona que está en la calle todo el tiempo y estás usando un cubrebocas desechable, te lo quitas, te lo pones en la cabeza, aquí no lo transportas de manera adecuada,
o no lo guardas o lo resguardas de manera adecuada, pues entonces ahí es un potencial riesgo de contagio, porque después en donde termina, pues termina a lo mejor si bien nos va en una basura común, ¿no? Pero si no también puede terminar, o quién manipula al final, ¿dónde termina este producto? Pues en el que recoge la basura, puede tener ese contacto, y después también, si no se hace una disposición correcta, también puede terminar en la vida marina. Entonces ahí viene al rescate el cubrebocas de tela. El cubrebocas de tela, pues, también es de un solo uso, pero se puede lavar. ¿Cuál es la condición de que la laves? Lo puedes lavar a mano, lo puedes lavar en tu lavadora. Si tienes secadora, pues secarlo. Una práctica común de lavar tu ropa, no hay que caer en extremos de que también por ahí vi unos videos donde se tenía que lavar a unas temperaturas que yo creo que algunas telas quizá no las puedan soportar. Entonces no es necesario, es una práctica común, así como lo he dicho siempre cuando limpias tu casa, no es necesario tampoco mezclar tantas cosas. Las prácticas comunes que tú tienes, esas son las necesarias para protegerse. Entonces sí es importante que si no somos personal de salud, procuremos utilizar un cubrebocas desechable por esta misma situación. Son muy pocas las personas que conocen de métodos adecuados, digamos, de resguardar un cubrebocas que se utilizó por cierto tiempo y después colocarlo de nuevo. Pero como no se ha hecho mucha campaña en la difusión de estas prácticas o de manipulación de cubrebocas, bueno, un cubrebocas desechable puedo yo tener 5 o 7 para toda la semana, y ya los puedo estar lavando y no va a tener un impacto ambiental como se va a tener con el desechable. Es importante también mencionar que el cubrebocas de tela también, si no se usa o si estamos comprando a cada rato un cubrebocas de tela, entonces hay un impacto ambiental, porque la fabricación de un cubrebocas de tela tiene mayor huella de carbono que un cubrebocas desechable, pero si se le dan varios usos al estarlo lavando, entonces ya se reduce, ¿no?, esta huella para que tanto mal le hace a nuestro planeta. Claro, y entonces el cubreboca de material de tela, ¿cada cuándo se tiene que lavar, Daniela? Pues es de un solo uso. Si tú lo usas en tu día a día, llegas a tu casa y va directo al cesto de la ropa sucia, o si ya tienes un lugar donde lo estés colocando para su posterior lavado. Claro, entonces... Si eres una persona que está todo el día en la calle y que tiene ciertas actividades que a lo mejor se lo tiene que, no sé, imagino que quizá una persona que trabaja en un Uber, quizá no aguanta todo el día el cubrebocas, quizá solo cuando trae un pasaje, y está sanitizando, además de sanitizar pues su lugar de trabajo, y más porque él tiene contacto con personas, con pasajeros, pero él puede tener varios y tener un contenedor donde pueda estar depositando esos cubrebocas y estar tomando el limpio, por decir nuevo. Claro. Así puede funcionar. Ahora, este contenedor puede ser, por ejemplo, ya sea algún recipiente de plástico tapado o una bolsa de plástico. ¿Qué recomiendas? Pues la verdad es que para esta cuestión, al final, si es el sucio, tú también se tendría que tener la práctica de estar sanitizando ese recipiente, o si es una bolsa, bueno, no diría nada más deséchala, quizá utilízala para depositar otra basura que al final va a terminar en la basura común, que sí termina en la basura común, pero qué mejor si es un recipiente de plástico que puedas estar sanitizando, y entonces así ya menos impacto ambiental, porque luego mucho personal, la gran mayoría del personal de la salud está un poco peleada, digo un poco, por no decir sí, bastante, con la parte ambiental, y eso es muy importante, que ahorita no lo estamos tomando en cuenta, pero en un futuro eso nos va a pegar, y nos va a pegar muy fuerte. Sí, no, definitivamente. Estás viendo a Daniela Ortiz Ríos. Ella es maestra en desarrollo e innovación de medicamentos. Ella estudió en la universidad en Holanda, es la Universidad Groningen,
y actualmente trabaja en su doctorado por parte de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de cómo es importantísimo, por favor, seguir con el protocolo de salud en la mayor medida posible. Si son personas que tienen que transportarse como los trabajadores agrícolas, que se usa mucho, que viven, muchos de ellos los traen con contratos de trabajo, donde les ofrecen casa. Y son pequeñas casititas en donde conviven 4 o 5. ¿Cómo se pueden proteger ellos? ¿O se tienen que modificar por parte de quienes los traen las condiciones de vida, es decir, su vivienda por un lado, por otro los que se vienen por su cuenta, que cruzan la frontera y que ya tienen sus ranchos indicados a los que regresan cada año y que comparten, rentan un apartamentito entre todos? ¿Qué medidas les recomiendas? Porque la verdad no van a andar con su cubrebocas las 24 horas del día y llegan a la casa y se lo quitan, ¿no? ¿Qué les recomiendas a personas así o que tienen que usar el transporte público a fuerza? ¿Cómo le hacen? Sí, eso que mencionas es importante porque también me he dado cuenta, una cosa es hacer las recomendaciones y otra cosa es voltear a ver la realidad de muchas personas que ya sea por cuestiones económicas o de tiempo, familiares, lo que sea, no la siguen al pie de la letra como hipotéticamente se querría. Y entonces ahí viene eso que mencionas. Si el cubrebocas no lo van a estar utilizando diario, va a haber un riesgo, porque bueno, está bien demostrado científicamente que utilizar un cubrebocas reduce en gran medida el riesgo de contagio de una persona positiva hacia otra persona. Todavía no se ponen de acuerdo si tú con tu cubrebocas estarías protegido. Eso todavía no está demostrado, pero sí que tú siendo positivo de contagiar a otras personas. Entonces, no lo van a usar en su casa porque sé que la gran mayoría no traemos el cubrebocas en nuestra casa, pero entonces sí podemos tener las otras medidas como es, llego de la calle y pues el lavado de manos y evitar acudir con las personas más vulnerables. O sea, al final de cuentas en las familias, o no en las familias, en general la población, las personas más vulnerables pues son las personas adultas, personas de mayor edad y aquellas con algunas comorbilidades. Entonces, tratar de proteger a ellos, a los más vulnerables, sin dejar a un lado o sin creer que somos invencibles. O sea, también hay casos de personas sin ninguna comorbilidad y con edades entre 30 y 40 años. Entonces, sin creernos invencibles, pero sí entendiendo que hay personas más vulnerables que otras, pues cuidar a estas personas y seguir en la medida de lo posible los protocolos. Mientras más personas lo sigamos, pues más rápido vamos a salir de esto. Claro. Ahora, a las personas que pues se empeñan en seguir asistiendo a reuniones o juntarse con personas de la familia que piensan, ¿cómo convencerlos de que tienen que extremar las medidas? O sea, hay gente que se va a seguir reuniendo porque la verdad ya están hartos o piensan que es invento lo del virus o piensan que ellos no se van a contagiar y terminan contagiándose, aún los jóvenes. ¿Qué les dices a ellos? Yo creo que eso es muy difícil porque desde un principio se manejó como algo increíble, ¿no? Algo que jamás nos iba a suceder y de cierta manera nos hemos creído invencibles hasta que no nos pasa, o sea, hasta que no nos pasa de verdad algo o alguien muy, muy cercano es cuando decimos, bueno, ya me voy a cuidar y solo por unos días y después vuelve otra vez a esa, relajamos las medidas. Y entonces, pues yo siempre digo, hay que seguir las medidas en la medida de lo posible, pero entender que el riesgo está ahí y mientras, o sea, de esas 3 medidas más importantes que es distanciamiento social, uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos, cada que quitamos una de ellas, pues estamos aumentando el riesgo de contagio. Y así está, ahí está latente, lo tenemos a un lado y mientras no exista la cura, la vacuna o el tratamiento, pues va a seguir esto en aumento y la nueva normalidad entonces debería de ser esa, como te mencionaba, entender o qué vamos a hacer en un futuro, para un futuro no tener esta situación, pero ahorita de momento, si no es una cuarentena obligatoria y van a seguir existiendo las reuniones, particularmente las familiares,
pues también entender que al final los más afectados, hasta ahorita lo que se ha visto es que son las personas de la tercera edad y los que tienen alguna comorbilidad. Entonces, yo digo que es de cierta forma egoísta, pero ¿qué haces también con, no puedes ponerles una pistola en la cabeza, ¿verdad? Y obligarlos. Entonces, la recomendación, como cualquier personal de la salud, va a ser siempre la misma, sigan las medidas, las recomendaciones y bueno, al final de cuentas es decisión de cada quien. Tristemente, también es cierto que la gente no ha entendido que está bien, es decisión tuya y muchas personas también incluso vulnerables lo dicen abiertamente como a mí no me importa si a mí me toca, ya me tocaba. Ok, sí, pero lleva un protocolo, vas a terminar en un hospital, le vas a quitar una cama a alguien, le vas a quitar posiblemente un ventilador, un lugar, un espacio. Entonces, todas estas medidas han sido para contener o para reducir el número de personas que estén en una sala de urgencias. Porque al final ese es el problema, que no se tienen los suficientes camas o ventiladores o espacios para alguien y se satura. Entonces la gente cree que todas esas medidas son para evitar lo inevitable, ¿no? Que era que nos contagiáramos. Bueno, eso ya lo sabemos, siempre se ha sabido que iba a haber un gran número de contagios. Pero lo que se quería evitar o lo que todavía se quiere evitar es reducir el número de contagios por día, digamos, si lo queremos poner por un tiempo, por semana, para entonces tener la capacidad de atenderlos a todos. Importante. Ella es Daniela Ortiz Ríos. Vamos a regresar con Daniela, maestra en desarrollo e innovación de medicamentos en Holanda. Estudió en Holanda es la Universidad de Groningen y actualmente está trabajando en su doctorado en la Universidad de Guadalajara en aspectos de nanomateriales. Vamos a hablar de por qué llegamos a escuchar que se llega a pico y ahora sí viene el pico. ¿Qué quiere decir eso de pico y por qué hay varios picos? Hay gente que luego dice, no, ya es puro cuento, hace un mes dije que era el pico. O sea, ¿en qué consiste eso? ¿Por qué hay también varios picos? Y vamos a dar un último repaso. Por favor, pedirle a la gente de que el riesgo sigue y que es vital en la medida de todo lo posible dentro de tus circunstancias de vida que estás compartiendo con otras familias, que tienes que tomar el transporte público, cómo te puedes proteger. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Entrevista con Celina. Entrevista con Celina regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Condado de Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de Familias de Crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Gracias por continuar con nosotros. Soy Celina Rodríguez, estamos en Entrevista con Celina. El tema de hoy es la importancia de seguir, por favor, es urgente seguir en la medida de lo posible, lo más cercano a ese protocolo de salud, el distanciamiento físico, de 6 pies aquí, lavado de manos constante, lo más posible, y el aspecto también del uso del cubrebocas, que ya vimos cuáles son los mejores. Los desechables en general son los que se recomiendan. Si usas los de tela, es un solo uso y luego los lavas.
Estamos hablando con Daniela Ortiz Ríos, maestra en Desarrollo e Innovación de Medicamentos por parte de la Universidad me voy a poner los lentes, de Groningen, y en la Universidad de Guadalajara está ahorita trabajando en su doctorado en nanomateriales. Algo muy importante, y quiero recalcar que íbamos a tener la presencia de Rocío, una joven que me habló la semana pasada, que pude entrevistar en mi programa de radio el martes pasado a través de la 1370, La Caliente. Buenas tardes con Celina, y ella me dijo, yo quiero decirle a la comunidad latina que esto del virus del COVID-19 es serio. Tenían entonces 10 familiares infectados, su mamá estaba en el hospital. Ella nos iba a acompañar esta noche, pero desgraciadamente ya su mamá falleció hoy. Te enviamos un abrazo con todo cariño, Rocío. Muy difícil, una muerte muy difícil, porque no puedes estar con tus seres queridos, no pueden acudir todos, ni siquiera para darles el adiós formal. O sea, es una situación sumamente dolorosa. Varios infectados en tu familia, la propagación piensan que se dio quizá en una reunión familiar, se cuidaron muchísimo por los meses, y una reunión familiar o llega alguien y saluda, me dice, somos muy besucones los latinos, en fin, donde menos pensamos, y las consecuencias son fatales. Un abrazo para ti, para tu familia, que tu mami descanse en paz. Y pues dicho esto, es un recordatorio constante. Cada vez, mira, cuando empezamos a saber de personas que conocemos que están siendo víctimas del COVID, no sé si te pasa lo mismo en México, Daniela, tú que estás en Guadalajara, cuando ya empezamos a ver, nuestro corresponsal, por ejemplo, Adolfo Flores Fragoso, perdió un primo joven, lo anunció ayer, ya había perdido este joven a sus papás. O sea, cuando empezamos a saber de personas que conocemos que están siendo impactadas, pero por varios lados, es que la cosa está seria. Háblanos, por favor, Daniela, de los remedios caseros. Se están recomendando una serie de recetas caseras. Nos encanta que nos traigan medicamentos de México. Antibióticos, ¿verdad? Para curar enfermedades de bacterias que son diferentes y que no todos los antibióticos quedan. En fin, remedios caseros, y también después hablamos brevemente, hace una semana estuvimos hablando del dióxido de cloro. O sea, ¿qué piensas de esto? No pudiste estar con nosotros hace una semana, pero quiero que nos digas qué piensas de estos remedios caseros, qué pasa con el dióxido de cloro, para revisarlo brevemente. ¿Qué nos des tu opinión? Bueno, a mí se me hace algo muy riesgoso, muy peligroso, y volvemos a lo mismo de esta falsa creencia de estar protegidos con un remedio casero. que es eso? O se ha contado la historia, son remedios de la abuelita, de la tía, del tío, del primo, de años, ¿no? Que utilizaron para alguna enfermedad, les funcionó, creyeron que les funcionó, se lo atribuyen a este remedio casero y entonces se recomienda. Y así, si varias personas concuerdan con que este remedio casero pues funcionó para algo, pues se crea esa falsa idea, ¿no? De que sirve para curar tal cosa. Entonces, hablando de lo natural, porque muchos remedios caseros se basan en eso, en la medicina naturista, la medicina herbolaria, sí, claro que las plantas tienen muchísimas propiedades, pero no necesariamente han sido probadas tanto de eficacia como de seguridad, porque hay que entender que también la dosis hace el veneno. Entonces, muchas veces creemos que por ser natural, pues lo que sea y la cantidad que sea, y no me va a hacer daño, y eso es muy peligroso. Sí, sí. Y luego viene la parte de recomendar algo que, si bien ya sabemos que por ejemplo, el clavo tiene ciertas propiedades para esto, el orégano, todas estas cosas sabemos que sí tienen estas propiedades incluso para fortalecer el sistema inmune, para esto, para el otro, pero ahorita se están recomendando remedios caseros para proteger o para curar el coronavirus. No hay hasta el momento, no hay nada que esté comprobado, y en el mercado
que pueda curar o que nos pueda proteger, a menos lo que te comentaba de sí fortalecer nuestro sistema inmune, pero eso no es de la noche a la mañana. Sí. Porque luego también los humanos funcionamos así, queremos tener algo, queremos tener ese botoncito de emergencia para yo puedo hacer o descuidar mi cuerpo, pero en el momento que yo tome esto voy a estar bien y ya voy a saber que ahí va a estar algo que me va a proteger el día de mañana y no hemos entendido que no funciona así. Entonces estoy totalmente en contra de cómo se está promocionando o se están promocionando los remedios caseros, que después incluso pueden caer o se pueden, todas las propiedades que sí tienen algunos de estos remedios caseros, de algunas plantas medicinales, si bien sí tienen algunas propiedades terapéuticas, pues gracias a estas cosas también mucha gente va a empezar digamos, tirarlos por la borda. ¿Y dónde queda, no? También todo eso que en lo que se ha avanzado, porque sí es un área de estudio. Y bueno, entonces hay que tener cuidado con esos remedios caseros que si bien nos pueden servir para ciertas cosas, no sirven para proteger o para curar el coronavirus, ni algún virus en particular. El tratamiento para algunos virus, no este coronavirus, sino otros virus, son los antivirales. Y ya hay para algunos virus, están específicos para curarlos, y para su prevención, pues son las vacunas. Entonces, los remedios caseros han servido o sirvieron en algún momento para algunas personas como complemento a algunas cosas. Entonces, hay que entender también que no hay estudios de estos remedios caseros, es una ciencia meramente experimental, digamos que yo pruebo esto con esto, me lo tomo, no me hizo daño, y lo anoto en una libretita, y así lo paso de generación en generación, y yo le atribuyo mi sentir o ese poder curativo a algo que pudo haber sido meramente el efecto placebo o simplemente pues yo estaba bien y no tuvo mayor efecto, pero yo se lo quiero atribuir a algo porque luego no creo que mi cuerpo es capaz, ¿no? También incluso ofensivos, pero yo no estaba diciendo como que está prohibido su consumo o que se consuma. Simplemente lo que yo digo es que es un producto que está demostrada toda su eficacia o todo su poder desinfectante. Eso no está en duda. Pero no hay estudios científicos que avalen su eficacia y, más importante aún, su seguridad. Porque un producto, y esos son el problema con los productos milagro, puede que sí sean efectivos y sí nos pueden ayudar a curar o tratar alguna enfermedad, algún padecimiento, pero no necesariamente van a ser seguros. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y eso está relacionado con la toxicidad. Entonces, el dióxido de cloro no sabemos aún si es efectivo, pero también es seguro. Entonces, el personaje que lo está promocionando es un pseudocientífico, porque ha tenido también incluso problemas con la comunidad científica. Es un científico experimental que bien hizo lo mismo que te comentaba, probó el dióxido de cloro junto con otras cosas, lo anotó en su libretita y dijo, no me hace daño, lo voy a probar con otras personas, no les hizo daño, entonces no va a hacer daño, y así lo empezó a promocionar como para curar el autismo, y ahora, bueno, esto le cayó como anillo al dedo y lo promociona como la cura o la salvación, no solo para el coronavirus, sino para todos los males que existen en el planeta Tierra, y vuelvo a lo mismo. La gente ahorita necesita escuchar, todos necesitamos escuchar eso, ¿no? Que hay algo que nos pueda proteger sin cambiar nuestros hábitos de vida. Ese es el gran problema con los productos milagro, particularmente ahorita hablando del dióxido de cloro. Y hablando un poquito también de la historia de este dióxido de cloro, quiero mencionar que este producto no fue mencionado por primera vez por este pseudocientífico alemán, sino por otro, pseudocientífico, porque él sí no tiene ninguna credencial en la ciencia, pero se acuñó o quiso que le acuñaran el nombre de sacerdote o de obispo. Y entonces esta persona es Jim Humble, incluso escribió unos libros en el 2006 y él se declara como el salvador, el nuevo salvador de la tierra, de la humanidad, y él dice que la solución mineral milagrosa, que es el dióxido de cloro, fue creada para salvar o para curar todos los males de la tierra. Y él dice que fue enviado
por un universo paralelo de Andrómeda para salvar a la humanidad. Entonces, viene con un contexto religioso y también de pseudociencia, que entonces no ha podido comprobarse los testimonios que él asegura en los que curó gente en África y en parte de Latinoamérica. Entonces, todo el contexto que viene el dióxido de cloro para su uso en humanos, sí vale la pena analizarlo, porque si bien la asociación de ideas de estos pseudocientíficos parecen muy atractivas, incluso hasta lógicas, pero si profundizamos y analizamos un poco más en el tema, nos podemos dar cuenta que son meramente asociación de ideas hasta ahorita y que no hay evidencia científica de su eficacia y de su seguridad en humanos. Evidencia científica para que se considere como tal quiere decir haberlo experimentado por algún X número de años o haberlo corroborado con un X número, digamos, de pacientes que se tome como una muestra total del universo. ¿En qué consistiría esa evidencia científica para entenderla todos, por favor? La evidencia científica consta en probar algo mediante un método científico. ¿Y qué es esto? Bueno, que yo tengo una hipótesis, vamos a suponer que mi hipótesis es que el dióxido de cloro puede curar el coronavirus. Ok, entonces, ¿qué sigue? Hacer las pruebas experimentales bien diseñadas, que primero se hacen in vitro, luego se hacen en animales y luego se hacen en humanos. Pero tienen que ir pasando cada una de estas etapas con un análisis de los resultados que estamos teniendo para la siguiente toma de decisiones. Entonces, sigue un método científico y entendiendo que a lo mejor puede fracasar algún producto. Ese es el método o el proceso también que siguen los medicamentos y las vacunas. Entonces, también la pseudociencia se va un poco por la tangente y lo que hace es querer que lo que yo creo que funciona es la realidad y es la verdad absoluta. Y entonces todo lo guío de cierta forma como para guiar todo ese estudio que yo esté haciendo, como lo hizo este pseudocientífico que él dice que ha hecho algunas pruebas en animales y que no les ha pasado nada, pero cuando se ha analizado lo poco de evidencia que ha demostrado, pues no sigue este método científico. Entonces yo tengo una hipótesis, yo la pruebo y yo tomo decisiones con base a esto. Y digamos que este dióxido de cloro fue ya probado en animales, pues ahora tendría que pasar a la fase clínica, y eso es en humanos con un pequeño número de personas. Después pasa a ser pacientes en qué modelo de enfermedad lo quiero yo probar, y después ya en un gran número de personas. Pero para esto pasan años, son años. Y luego también algo muy importante en la ciencia, en la evidencia científica, es que las pruebas que yo haga o el análisis que yo haga, después lo va a revisar otro científico en otra parte del mundo, y es la famosa revisión por pares de los artículos científicos, donde se hace esta revisión exhaustiva, y también lo que se hace es replicar lo que tú estás haciendo en el otro lado del mundo. Y entonces de esta manera es como se refutan también muchas veces las ideas o las hipótesis probadas o rechazadas de algunos científicos. Y así es como funciona la ciencia. Entonces, después de todo este debate científico, pues va avanzando la ciencia, y entonces al final, en el caso de un producto que sea para uso humano, pues lo tienes ya en el mercado después de haber pasado todas estas pruebas. Entonces no es nada más como lo pruebo conmigo y lo anoto en mi libretita, lo pruebo contigo y lo anoto en la libretita, y así con 10,000 personas, y tengo testimonios. Y los testimonios todos dicen que no les pasó nada, y ya con eso tengo la verdad absoluta. Así no funciona la ciencia. Es importante, bueno, quiero recordarles, hace una semana hablamos del dióxido de cloro, no avalando, fue un programa informativo en donde presentamos distintos puntos de vista. Daniela no nos pudo acompañar en esa ocasión, pero sí tratamos de informar, porque está siendo un producto que cada vez se consume más. Como responsabilidad periodística, exponerles esta realidad. Es mejor informar, tratar de informar y presentar distintas versiones
¿verdad? Que tuvimos a un médico que lo había utilizado por 7 años en su práctica privada, un médico familiar en el norte de México. Tuvimos a una persona que no tuvo COVID, pero sí piensa que tuvo una enfermedad por las características de Chagas y dice que le ha ayudado mucho. Pero el aspecto también que yo quería tratar con Daniel es que nos explicara el por qué no su oposición a esto. Ahora, otra de las oposiciones, es decir, hay personas que dicen, y bueno, se sabe que hay intereses de miles de millones de dólares por parte de la industria farmacéutica, eso no es ningún secreto. Y hay personas que dicen que son quienes están atacando, por ejemplo, a esta persona que ha realizado, que ha dado dióxido de cloro en tratamientos de personas, creo que fácilmente han sido unos 13 años más o menos que ha estado trabajando, si no me equivoco, más de 10. Entonces, ¿qué piensas de esto? De que hay personas que dicen que se le ha combatido, se le ha sacado inclusive de asociaciones médicas, porque hay intereses de fondo. Él no ha cobrado, ha pasado la fórmula, que ahorita entramos a cuando la gente se prepara la fórmula, pero ¿qué piensas de eso, de quienes argumentan que, claro, es un secreto a voces, que la industria farmacéutica maneja miles de millones de dólares en todo el mundo? ¿Qué piensas de esto, Dani? Bueno, eso es como lo mencionas, no es algo público, de dominio público, que la industria farmacéutica tiene a veces intereses incluso mezquinos en cuanto a productos, en cuanto a patentes. Entonces, si hablamos de patentes, pues claro, este no es un producto patentable, pero yo haciendo un análisis, si bien no es patentable, yo creo que sí es muy comerciable. Entonces, yo creería que las farmacéuticas, al menos aquellas que hacen o que se dedican a la fabricación de medicamentos genéricos, pues tendrían ahí como un nicho muy importante, un nicho de mercado que podrían explotar porque precisamente ya no tiene la patente. Entonces, ahí no sé, tengo mis dudas en que sea la industria farmacéutica quien está haciendo una campaña de desprestigio, porque desde el punto de vista como científica, porque me dedico a la ciencia, pues algo que no está comprobado, que no tuvo este análisis, todo este proceso que sigue la ciencia, pues no tiene por qué estarse recomendando para un uso en humanos, porque es muy peligroso. Es muy peligroso porque tú puedes omitir aquellos casos a los que les pudo haber hecho daño, porque, como te mencionaba, buscas una verdad absoluta que tú vas guiando por un camino. Entonces, tú no puedes hacer una relación causal de qué le hizo daño a quién y qué le hizo beneficio a quién sin un análisis, sin un estudio preclínico, sin un estudio clínico. Entonces, tú puedes recomendar basado con testimonios, pero digamos, por así decirlo y sin ánimo de ofender, de lo que te conviene. Y la ciencia no funciona así. La ciencia no le importa si te conviene o si no te conviene como científico. La prueba o la evidencia científica está ahí. Entonces, lo que creo que es muy bueno de este tema que está saliendo y que se puso tan de moda, es que espero que muchas personas alrededor del mundo, muchos científicos, pues empiecen a hacer investigación, que te comentaba que sé de una persona, ahorita no recuerdo su nombre, que iba a iniciar un protocolo de investigación en Querétaro, con animales. Guanajuato creo que también. En Guanajuato, creo que fue en Guanajuato, con el dióxido de cloro. Entonces, creo que esto también abre camino para que, pues sí si a lo mejor estuvo bloqueada, como dicen estas personas que le bloquearon hacer estudios científicos, bueno, si ahorita por este gran debate que se está dando, de ahí tenía que partir o tenía que suceder esto para que de aquí se partiera el impulso para la investigación científica, pues qué mejor. Bueno, al final de cuentas todos creo que es lo que queremos. Yo por eso digo, no es que prohíba o que recomiende su uso, simplemente digo lo que es con base a mi formación, ¿no? Y a lo que yo conozco como ciencia y como un proceso científico, y es que este producto no tiene esa evidencia científica, pero tampoco digo que no la vaya a tener en un futuro, simplemente que ojalá y se dé el impulso y ese financiamiento y todo, y ese interés sobre todo,
por demostrar esa eficacia y seguridad. Claro, pues muy importante, Daniela Ortiz Ríos, el tiempo se nos fue volando rapidísimo. Te agradecemos mucho, te viste atorada en el tráfico tremendo de Guadalajara, te agradecemos que hiciste hasta lo imposible para llegar a esta entrevista. Ojalá que no sea la última vez que te tengamos. Tienes una Claro que no, estoy a la orden. Impresionante. Quiero decirles a aquellas personas que no estuvieron presentes anteriormente en la entrevista, ella es maestra, obtuvo su maestría en Desarrollo e Innovación de Medicamentos en la Universidad de Groningen, esto es en Holanda. Además trabaja es candidato a doctorado por parte de la Universidad de Guadalajara en nanomateriales, una preparación increíble. Qué gusto, Dani, qué orgullo. Daniela Ortiz Ríos, hija de una colega periodista en Guadalajara, me da mucho gusto. Felicidades, Rosalinda, vaya hija que has forjado. Felicidades y felicidades, Dani, por ese futuro impresionante que tienes, por la sencillez con que platicas, todo se comprende. Y pues esta crisis, esta pandemia, desgraciadamente, yo creo que todavía le falta mucho tiempo. Urgente estar revisando el protocolo de salud y pues estaremos invitándote nuevamente, Dani, para escuchar tus consejos. ¿Con qué cierras esta entrevista? ¿Hay algo que tú quieras decir? Parece que nos hemos congelado. Bueno, al menos fue al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Y es Daniela Ortiz Ríos. Yo soy Celina Rodríguez. Gracias por su atención. El miércoles estaremos hablando sobre Los Ángeles. Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas. Turista Vive México, gracias por tu asesoramiento en estos aspectos y gracias a ti que nos escuchaste en esta noche. Buenas noches. Expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina.